Hola, bienvenidos. Al abrir la Biblia en esta tarde encontramos que seguimos todavía con Josafat, el rey bueno que habíamos visto, gran organizador, cuidadoso. Eh, Creo que el mejor seguidor después de lo que David fue, de lo que vimos de él, ¿no? En cuanto a la organización, en todos los planos hablamos del religioso, del militar, del judicial, para que eh, una cantidad tan grande de habitantes de Judá, que había vuelto del exilio, pudiera iniciar una vida ordenada y sobre todo al servicio del Señor y en obediencia a Él. Y nos queda un poco de Josafat todavía, capítulo 20. Sí, vamos a tener todo el capítulo 20 dedicado a Josafat en una situación de guerra. Después de esto, los moabitas, los amonitas y algunos de los meunitas, esto no lo habíamos tenido hasta ahora en la Biblia, pero era una zona por ahí no demasiado lejana, y tenemos entonces los vecinos del otro lado del Jordán y del Mar Muerto, los amonitas y los moabitas, y estos meunitas. Le declararon la guerra a Josafat y alguien fue a informarle: del otro lado del Mar Muerto y de Edom viene contra ti una gran multitud. Ahora están en Hasesón Tamar, es decir, en Engadi. Atemorizado, habíamos visto a Josafat con una actitud así de temor, ¿no? Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en todo Judá. Los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda del Señor. La unidad que había en este tiempo en el que estaban todos en actitud de obediencia. En el templo del Señor, frente al atrio nuevo, Josafat se puso de pie ante la asamblea de Judá y de Jerusalén y dijo, y acá tenemos una oración: Señor Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna todas las naciones? ¿Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirte? ¿No fuiste tú, Señor nuestro, quien a los ojos de tu pueblo Israel expulsó a los habitantes de esta tierra? ¿Y no fuiste tú quien les dio para siempre esta tierra a los descendientes de tu amigo Abraham? Preguntas llamadas retóricas, ¿no? Figuras del lenguaje. El Señor sabía todo eso y todo eso era verdaderamente, pero era la actitud de desesperación para como hacerle recordar al Señor lo que Él era y lo que había hecho, y llegó hasta Abraham. Ellos la habitaron y construyeron un santuario en tu honor, diciendo: cuando nos sobrevenga una calamidad o un castigo por medio de la espada, o la peste o el hambre, si nos congregamos ante ti en este templo donde habitas y clamamos a ti en medio de nuestra aflicción, tú nos escucharás y nos salvarás. Cuando Israel salió de Egipto, tú no le permitiste que invadiera a los amonitas, ni a los moabitas, ni a los del monte de Seir. A esos eran los meunitas, los que habitaban en el monte de Seir. Sino que lo enviaste por otro camino para que no destruyera a esas naciones. Mira cómo nos pagan ahora viniendo a arrojarnos de la tierra que tú nos diste por herencia. Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer. En ti hemos puesto nuestra esperanza. De la angustia, del miedo, de la desesperación, una oración preciosa, para tomar en cuenta en momentos difíciles. Todos los hombres de Judá, vamos por el versículo 13 del capítulo 20, todos los hombres de Judá estaban de pie delante del Señor junto con sus mujeres y sus hijos, aún los más pequeños. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Jaasiel, hijo de Zacarías,
y descendiente en línea directa de Benaías, Jehiel y Matanías. Este último era un levita de los hijos de Asaf, los adoradores del tiempo de David, que se encontraba en la asamblea. Y dijo Jaasiel: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escuche también su majestad. De manera que era profeta este Jaasiel. Así dice el Señor: no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Segunda de Crónicas 20:15, este versículo maravilloso que se usa tantas veces, pero qué bueno es verlo en el contexto. O sea, no era un momento de temor porque sí, había un gran peligro de enemigo, había temor desde el rey, seguramente hasta el último de los habitantes de Judá. Y entonces el Señor habló por medio del profeta y le dijo: esta batalla es mía. Mañana, cuando ellos suban por la cuesta de Cis, ustedes saldrán contra ellos y los encontrarán junto al arroyo frente al desierto de Jeruel. Pero ustedes no tendrán que intervenir en esa batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos, porque yo, el Señor, estaré con ustedes. Josafat y todos los habitantes de Judá y de Jerusalén se postraron rostro en tierra y adoraron al Señor. No era solo temor, había la actitud esa de recibir. Cuando viene palabra de Dios confortando y dando una promesa, y ahí tiene que venir la alabanza, la adoración. Y los levitas de los hijos de Coat y de Coré, también del tiempo de David, se pusieron de pie para alabar a voz en cuello. Al día siguiente madrugaron y fueron al desierto de Tecoa. Mientras avanzaban, Josafat se detuvo y dijo: habitantes de Judá y de Jerusalén, escúchenme. Confíen en el Señor y serán librados. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. O sea que el rey le estaba dando un espaldarazo a las palabras de Jaasiel, que había hablado en nombre del Señor. Después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad con el cántico: den gracias al Señor, su gran amor perdura para siempre. La misma frase que en otra traducción dice: porque para siempre es su misericordia. Tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir que habían venido contra Judá, y los derrotó. De hecho, los amonitas y los moabitas atacaron a los habitantes de los montes de Seir y los mataron hasta aniquilarlos. Luego de exterminar a los habitantes de Seir, ellos mismos se atacaron y se mataron unos a otros. Lo que pasa con los que siguen el mal, los que no siguen al Señor, y la actitud de ese pueblo que del temor había pasado a la adoración. Interesante que al comienzo de este capítulo, donde dice Josafat derrota a Moab y Amón, este capítulo, este tema tan importante, no está en Reyes, donde seguimos toda la misma línea, pero allá están más atentos en los hechos de Israel, y en este momento estaba Acab y estaba el profeta Eliseo en Israel, ¿sí? Era muy distinto todo lo que pasaba en el reino del norte de lo que estaba pasando en Judá. Cuando los hombres de Judá llegaron a la torre del desierto para ver el gran ejército enemigo,
no vieron sino los cadáveres que yacían en tierra. Ninguno había escapado con vida. Entonces Josafat y su gente fueron a apoderarse del botín, y entre los cadáveres encontraron muchas riquezas, vestidos y joyas preciosas. Qué interesante dato, que esta gente iba a la guerra con ropas, con joyas. Cada uno se apoderó de todo lo que quiso hasta más no poder. Era tanto el botín que tardaron 3 días en recogerlo. El cuarto día se congregaron en el valle de Beracá y alabaron al Señor. Por eso llamaron a ese lugar el valle de Beracá, nombre con el que hasta hoy se le conoce. En la iglesia del centro conocemos esto porque la palabra hebrea era Barak, y hemos tenido cada año un día especial de adoración, de reconocimiento al Señor y de gratitud llamado Barak, en recordación de Segunda de Crónicas 20 y este relato tan impresionante del rey Josafat. Más tarde, todos los de Judá y Jerusalén, con Josafat a la cabeza, regresaron a Jerusalén llenos de gozo porque el Señor los había librado de sus enemigos. Al llegar, entraron en el templo del Señor al son de arpas, liras y trompetas. Al principio o en los otros reinados se hablaba de címbalos, ahora la trompeta con su sonido poderoso ha tomado un lugar de gran importancia. Al oír las naciones de la tierra cómo el Señor había peleado contra los enemigos de Israel, el temor de Dios se apoderó de ellas. Por lo tanto, el reinado de Josafat disfrutó de tranquilidad y Dios le dio paz por todas partes. Josafat tenía 35 años cuando ascendió al trono de Judá y reinó en Jerusalén 25 años. El nombre de su madre era Azuba, hija de Silgí. Siguió el buen ejemplo de su padre Asa y nunca se desvió de él, sino que hizo lo que agrada al Señor. Sin embargo, no se quitaron los santuarios paganos, pues el pueblo aún no se había consagrado al Dios de sus antepasados. Estas acotaciones del cronista son propias de este tiempo. O sea, Judá tenía que ser limpio de la idolatría y el cronista va marcando que todavía no se habían sacado del todo. Cada uno de estos reyes buenos, como Asa, como Josafat, habían sacado, pero no del todo. Los demás acontecimientos del reinado de Josafat, desde el primero hasta el último, están escritos en las crónicas de Jehú, hijo de Hananí, que forman parte del libro de los reyes de Israel. Después de esto, Josafat se alió con el perverso Ocosías, rey de Israel, para construir una flota mercante que iría a Tarsis, en España hoy. Los barcos los hacían en Esión-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodías de Maresá, profetizó contra Josafat: por haberte aliado con Ocosías, el Señor destruirá lo que estás haciendo. En efecto, los barcos naufragaron y no pudieron ir a Tarsis. De manera que así termina el capítulo 20 y lo que tenemos era como un seguimiento, el cronista siguiendo actos buenos, bendición del Señor, dependencia del Señor, actos malos, no había recompensa y es más, había una condena. Esto sí está en Primera de Reyes 22, ¿sí? No sé si la frase esa no comparé esta vuelta, pero cada uno lo puede hacer. Primera de Reyes 22 del 41 al 50 para ver si está de Jehú, que era el cronista. Este Jehú lo había profetizado Eliseo. O sea que ya en este relato de crónicas, como no se ha hablado de los reyes
de Israel, apenas vimos en el capítulo anterior aparecer a Acab, el peor de los reyes de Israel, con su esposa Jezabel. Muy bien, capítulo 21, cambiamos de reyes y vamos a ver la segunda palabra que pusimos en el título de hoy. Decadencia. Tan bueno que habían sido los reinados de Asa y Josafat, tan estimulantes. Josafat murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David, y su hijo Joram lo sucedió en el trono. Sus hermanos eran, y es importante acá el nombre, van a ver por qué, Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael y Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Israel, de manera que deben haber tenido una buena instrucción con ese padre. Todos estos fueron hijos de Josafat. Su padre les había regalado plata, oro y objetos de valor en abundancia, y les entregó también ciudades fortificadas en Judá. Pero el rey no se lo dio a Joram porque era el hijo mayor. No dice acá la formación, no dice la enseñanza, pero suponemos que sí. Cuando Joram, el mayor, se afirmó completamente en el trono de su padre, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos jefes de Israel. Decadencia, decadencia. Joram tenía 32 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 8 años. Pero hizo lo que ofende al Señor, pues siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel, como lo había hecho la familia de Acab. Acá vuelve a mencionarse Acab, y llegó incluso a casarse con la hija de Acab. Pero el Señor no quiso destruir la dinastía de David por consideración al pacto que había hecho con él, pues le había prometido mantener encendida para siempre una lámpara para él y sus descendientes. En tiempos de Joram, los edomitas, los del otro lado del Mar Muerto y del río Jordán, se sublevaron contra Judá y se nombraron su propio rey. Por lo tanto, Joram marchó con sus capitanes y todos sus carros de combate. Los edomitas lo cercaron a él y a los capitanes de los carros, pero durante la noche Joram logró abrirse paso. Desde entonces, Edom ha estado en rebelión contra Judá, al igual que la ciudad de Libná, que en ese mismo tiempo se sublevó. Esto sucedió, acá aparece el cronista, ¿no? Esto sucedió porque Joram abandonó al Señor, Dios de sus antepasados. Además, Joram construyó santuarios paganos en las colinas de Judá e indujo a los habitantes de Jerusalén y de Judá a la idolatría. ¿Cómo podía ser que volvieran atrás después de haber tenido reyes tan importantes y tiempos de tanta felicidad y triunfo? Y miren quién aparece acá. El profeta Elías le envió una carta con este mensaje. Así dice el Señor Dios de tu antepasado David: por cuanto no seguiste el buen ejemplo de tu padre Josafat, ni el de Asa, rey de Judá, sino que seguiste el mal ejemplo de los reyes de Israel, haciendo que los habitantes de Judá y Jerusalén fueron infieles a Dios, como lo hizo la familia de Acab, y por cuanto asesinaste a tus hermanos, la familia de tu padre, que eran mejores que tú, el Señor herirá con una plaga terrible a tu pueblo, a tus hijos, a tus mujeres y todas tus posesiones. Y a ti te enviará una enfermedad en las entrañas, tan grave que día tras día empeorará
hasta que se te salgan los intestinos. Yo no estoy segura que haya algún otro episodio espantoso como este y todavía no terminó. Ahora, no está, creo que no está así. La idea, tengo que buscarla o búsquela cualquiera, que en el libro de Reyes haya una carta del profeta Elías para si Elías estaba detrás de Acab y había sido reconocido como gran enemigo por lo que le había profetizado, por lo que había hecho matando a los profetas de Baal. Pero Elías también llegó a ocuparse, a dar palabra de Dios al reino de Judá. El Señor incitó a los filisteos y a los árabes vecinos de los cusitas para que se rebelaran contra Joram. Otra vez, los filisteos en el mar y los árabes del lado de Arabia, en el otro extremo, de los dos lados, ataque. Marcharon contra Judá y le invadieron y se llevaron todos los objetos de valor que hallaron en el palacio real, junto con los hijos y las mujeres de Joram. Ninguno de sus hijos escapó con vida, excepto Joacás, que era el menor de ellos. Después de esto, el Señor hirió a Joram con una enfermedad incurable en las entrañas. Pasaron los días y al cabo de 2 años murió en medio de una terrible agonía, pues por causa de su enfermedad se le salieron los intestinos. Su pueblo no encendió ninguna hoguera en su honor, como se había hecho en honor de sus antepasados. Joram tenía 32 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 8 años. Murió sin que nadie guardara luto por él y fue sepultado en la ciudad de David, pero no en el panteón de los reyes. Hasta ahora, de los que hemos visto, Joram fue el peor. Tenemos un poquito de tiempo todavía. A la muerte de Joram, capítulo 22 ya. A la muerte de Joram, los habitantes de Jerusalén proclamaron rey a Ocosías, su hijo menor, pues a sus hijos mayores los habían asesinado las bandas de árabes que habían venido al campamento. Así fue como Ocosías, hijo de Joram, ascendió al trono de Judá. Tenía 42 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 1 año. Su madre era Atalía, nieta de Omri. Si no me equivoco, Omri había sido uno de los reyes de Israel. También Ocosías siguió el mal ejemplo de la familia de Acab, pues su madre le aconsejaba que hiciera lo malo. Ahora empezamos a tener mujeres también que estaban para el mal. Hizo lo que ofende al Señor, como había hecho la familia de Acab. Pero Acab era Israel. Volvían. En efecto, una vez muerto su padre, Ocosías tuvo como consejeros a miembros de esa familia para su perdición. Por algo, Elías había mandado una carta a su padre para que cambiaran su modo de actuar y para anunciarle lo que el Señor iba a hacer si no se arrepentía. Pero ahora estaban juntos los israelitas con los de Judá. Tuvo como consejeros a miembros de esa familia para su perdición. Por consejo de ellos, Ocosías se juntó con Joram, hijo de Acab. O sea, en Israel había otro Joram. Estamos el Joram de Judá y el Joram de Israel, pero este era hijo de Acab. Y marchó hacia Ramot de Galaad para hacerle la guerra a Jezael, rey de Siria, en el norte. Siria estaba en el norte. Por eso tuvo que regresar a Jezreel para reponerse de las heridas que había, pero en la batalla los sirios hirieron a Joram, al rey de Israel. Por eso tuvo que regresar a Jezreel para reponerse de las heridas que había recibido en Ramot
cuando luchó contra Hazael, rey de Siria. Como Joram, hijo de Acab, convalecía en Jezreel, Ocosías, hijo de Joram de Judá, fue a visitarlo. Claro, eran parientes, estaban emparentados. Dios había dispuesto, estamos en el capítulo 22, versículo 7. Y siempre el cronista marca las acciones del Señor, tanto para bien como para castigo. Dios había dispuesto que Ocosías muriera cuando fuera a visitar a Joram. Tan pronto como Ocosías llegó, salió acompañado de Joram para encontrarse con Jehú, al que el Señor había escogido para exterminar a la familia de Acab. Todo esto está contado en Reyes con todo detalle. Mientras Jehú ejecutaba el juicio contra la familia de Acab, se encontró con los jefes de Judá y con los parientes de Ocosías que estaban al servicio de éste y los mató. Luego mandó buscar a Ocosías, que se había escondido en Samaria. Estaba ya en la capital de Israel, bien al norte. Pero lo apresaron y lo llevaron a Jehú, quien ordenó matarlo. Sin embargo, le dieron sepultura porque decían, es el hijo de Josafat, que buscó al Señor con todo su corazón. Y en la familia de Ocosías no quedó nadie capaz de retener el reino. El escriba, el cronista, iba marcando la importancia de mantener la línea de sucesión de David, Salomón, Roboam. En la familia de Ocosías no quedó nadie capaz de retener el reino. Dejamos en capítulo 22, versículo 9, un largo versículo, y falta un poquito para terminar, pero viene ahora otro episodio increíble, así que lo vamos a continuar mañana. Que el Señor nos ilumine a leer estos temas tan difíciles, tan tremendos, pero lo que era andar bien y caminar bien cuando estaban con el Señor y la decadencia tremenda cuando empezaban a desobedecer y se encaminaban al camino de la idolatría. Muy bien, cerramos la Biblia en el día de hoy y nos encontramos mañana. Que el Señor los bendiga ricamente.